Las partículas fundamentales pueden ser de dos tipos, fermiones y bosones. Los fermiones son los que constituyen la materia, es decir, los electrones y sus primos pesados. ¿Cómo se llaman? Muones y taus, y los quarks. Ahí tenemos una primera idea que es importante, ¿no? Las partículas fundamentales, ¿cuáles son? O cuáles son los dos grandes tipos, ¿no? Fermiones y bosones. En el caso de los fermiones, estos son los que constituyen la materia, ¿no? Los electrones y sus primos pesados, dice que son los muones y taus, y además los quarks. Eso quiere decir que los fermiones son los constituyentes básicos, ojo con eso, de, por ejemplo, tú que estás leyendo esto, ¿no? O sea, yo estoy constituido básicamente por fermiones, así de concreto. Las estrellas, además, la silla, tú que estás ahí parado frente a tu computadora, todos estos elementos están formados por fermiones, ¿no? Que son los constituyentes básicos en rigor. Pero además no es todo, la silla en la que te sientas, el periódico, las nubes, la cerveza o la mosca tan pesada, ¿no? Por otro lado, los bosones no son constituyentes de nada, pero son los que hacen que el resto de las partículas interaccionen. Son los que hacen que pasen cosas, ¿no? Por ejemplo, para que existan interacciones electromagnéticas como los fenómenos eléctricos, se necesita una de esas partículas, el fotón. El bosón de Higgs, conocido popularmente como la partícula de Dios, es tan importante dentro del modelo estándar porque él es el que ayuda a que todas las partículas tengan masa. La masa es aquella característica, ¿no? De la materia que medimos con los kilos. Las partículas elementales son tan diminutas que su masa es muy cercana a cero, aunque nunca alcanzan ese límite. Sin el Higgs la teoría no funcionaba. En el modelo estándar se había predicho, y uno de los que hizo esto fue un físico llamado Peter Higgs en 1964. Un mecanismo mediante el cual las partículas elementales habrían obtenido su masa. A eso se le llamó mecanismo de Higgs. Y a la partícula que lo provocaría, bosón de Higgs. La explicación era muy elegante, pero con el paso de los años apareció un problema. El bosón de Higgs no aparecía. Se realizaban experimentos para buscarlo, pero la partícula seguía sin detectarse. El desánimo había empezado a cundir cuando ocurrió el 4 de julio de 2012. Una institución europea que investiga la física de partículas, el CERN, anunciaba por fin que lo había conseguido. En sus instalaciones del LHC, Gran Colisionador de Hadrones, por sus siglas en inglés, se había observado una nueva partícula fundamental, el bosón de Higgs. Así que por el momento el modelo encaja, ¿no? Debe haber sido un descubrimiento realmente maravilloso, ¿no? El bosón de Higgs, dice acá, este es un texto mixto, ahí tenemos el gráfico. La teoría apodada como la partícula de Dios fue propuesta por el físico escocés Peter Higgs en la década de 1960 como una forma de explicar por qué las partículas tienen masa, ¿no? Las partículas subatómicas, los fotones, electrones, protones, no tienen masa en sí mismas y se mueven a la velocidad de la luz. La materia es la colisión de estas partículas con los bosones de Higgs. El vacío no sería vacío, sino que estaría lleno de estos bosones. Ejemplo, imagina el universo como una fiesta, ¿no? 1. Invitados relativamente desconocidos en la fiesta pueden transitar muy rápido a través del salón. Y no hay masa, justamente porque no hay interacción, pues. Pero si una persona popular partícula, que es una partícula en este caso, ingresa a la fiesta, esa partícula en rigor va a empezar a atraer a los demás, a estas demás personas que pasan de manera aleatoria, ¿no? Es decir, no hay una integración entre ellos. Y 3, atrae a un grupo de personas, los bosones de Higgs, lo que genera que su desplazamiento sea lento. Y ese desplazamiento lento va a generar lo que nosotros conocemos con el nombre de masa, ¿no? Ahí tenemos justamente la partícula en rigor, y esta partícula es la que genera la interacción. En el caso nos decían aquí el fotón, ¿no? Entonces, bueno, se ha descubierto que en efecto existe este bosón de Higgs, lo han descubierto científicos europeos. Vamos ahora con la resolución rápidamente. Vamos con la pregunta número 1, entonces, fundamentalmente, el texto aborda el tema de la fusión entre el modelo estándar y la partícula de Dios, el bosón de Higgs no. O sea, el tema central en rigor es cómo se descubre esta partícula, y es una partícula en realidad relevante porque era pues la partícula de Dios justamente, ¿no? Este bosón de Higgs, y que ha sido descubierta en efecto por científicos europeos. La clave correcta aquí entonces no es la fusión entre el modelo estándar y la partícula de Dios, tampoco las partículas elementales como explicación del origen del universo auténtico, ¿no?
la diferencia esencial entre los fermiones, los bosones y la partícula de Dios tampoco, es la importancia del descubrimiento del bosón de Higgs para la física moderna. En el caso del término básico, dice acá lo siguiente, me voy a permitir citar nuevamente. Los fermiones son los constituyentes básicos de todos, de tú que me estás escuchando, de ti que me estás escuchando, también son mis constituyentes fundamentales, de tu lapicero, de la carpeta, de la comida, etcétera, etcétera. Entonces, básico implica que los fermiones son indispensables, porque si no hubiera fermiones, simplemente no estaría hablando en este momento, ¿no? 3. De la afirmación final del texto, se deduce que la ciencia se caracteriza por ser... Hay una cuestión que es bastante relevante, ¿no? Lo hemos visto la semana anterior también, toda propuesta siempre se pone en cuestión, ¿no? Toda teoría siempre se pone en cuestión. Es posible que la teoría se refute, por ejemplo, y aparezca un modelo nuevo, ¿no? Y este modelo nuevo explique fenómenos, y probablemente empiecen a aparecer problemas que este modelo no puede solucionar, desaparece y aparece otra teoría, y eso lo que va a implicar es un cambio, ¿no? Por ejemplo, plantear el bosón de Higgs funcionaba, pero no se descubría la existencia de este bosón de Higgs, así que la gente estaba un poco desalentada, me refiero a los físicos. Hasta que se descubrió, y entonces ya el modelo encaja, perfecto. ¿Qué implica entonces la ciencia? La ciencia se caracteriza por ser, en rigor, dinámica, ¿no? Hay un cambio constante, ¿no? Las hipótesis se mueven, no hay, digamos, una hipótesis que sea estática o definitiva, ¿sí? El modelo encaja, dice acá, eso se puede deducir del último párrafo, ¿no? Entonces hay una investigación, la investigación se decanta por otra, hay un conjunto de investigaciones, y todas hacen que los modelos en realidad puedan ser contrastables. La clave correcta entonces es dinámica porque hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en la especulación, en rigor. 4. Respecto al bosón de Higgs, según la infografía, no es congruente afirmar que A, en la década de 1950 todavía carecía una formulación teórica válida, ¿no? Nos piden lo que es incompatible, ojo, esto es válido más bien. Posee la capacidad de repotenciar la velocidad de las demás partículas, el bosón de Higgs no. ¿No es cierto? La propiedad del bosón de Higgs es el hecho de que, como lo muestra la imagen además, ¿no? O sea, viene esta partícula y lo que hay es que todas empiezan a integrarse y el producto de esa integración se genera la masa, ¿no? Entonces no es que repotencie la velocidad, más bien si no aparece esta partícula, las demás empiezan a moverse aleatoriamente por todos lados y a gran velocidad. Viene esta partícula y la partícula empieza a unir a las demás, ¿no? Entonces la clave correcta sería la B. El ejemplo de la fiesta expone con nitidez su acción sobre las partículas, eso es cierto. Afecta la velocidad de las partículas a provocar la aparición, eso también es cierto, ¿no? Entonces no es que las vuelva más veloces, sino las vuelve más lentas, ¿sí? La clave es B. Pregunta número 5. A partir de la información que brindan el texto y la infografía, se desprende que la expresión partícula de Dios para referirse al bosón de Higgs se debe a que contribuiría a la producción de una nueva mecánica cuántica de enorme influjo. No, es porque tiene que ver con la teoría estándar, dice aquí, ¿no? Así que no tiene nada de nueva mecánica cuántica. Permitiría pensar la existencia de mundos paralelos y así de un multiverso sería, no multiuniverso, ¿no? Multiverso. Esto está mal, ¿no? No puede ser multiuniverso, pues universo implica unidad, ¿no? Una cuestión es el universo y la otra teoría, la teoría de las cuerdas, plantea un multiverso, ¿no? Que es diferente, así que multiuniversos no existen. Respaldaría una nueva teoría, bueno, y por esa razón sería una clave inadecuada, ¿no? Respaldaría una nueva teoría física que por ello restituirá el rol de la gravedad. Bueno, no tiene que ver esto con la gravedad, ¿no? La gravedad es un concepto clásico de la física, también clásica, ¿no? O sea, la física de laboratorio. Entonces no tiene nada que ver con el rol de la gravedad, esa es una ley que hasta ahora permanece incólume, ¿no? Que yo sepa. Por supuesto que el diseño del universo newtoniano se ha cambiado una barbaridad. Él, por ejemplo, pensaba todavía en un universo estático, ¿no? Que no está en movimiento, y si acaso hay movimiento, los movimientos son internos, ¿no? Eso en la actualidad ha cambiado, pues. Entonces, esa no puede ser la clave. Se debe a que explicaría la creación, claro, pues es los rudimentos, ¿no? Las bases de la creación de la materia, ¿no? Y por ende la forma del universo actual. Por eso se llama la partícula de Dios, ¿no? Porque son las partículas fundamentales. 6. Si en el origen del cosmos solo hubieran surgido fermiones a raíz de la elevada temperatura de ese primer instante, si solamente hubiera fermiones, entonces solamente habría movimiento, nada más. Y la pregunta es, si hay movimiento, ¿podría yo estar hablando en este momento? No. Porque tiene que haber una partícula que
integra las demás. Y el fermión no tiene esa capacidad, ¿no? Son los constituyentes básicos, pero se requiere de uno en particular, y para eso sirve el bosón de Higgs, que integre a los demás. Y una vez que se integra, entonces empieza a aparecer la masa. Y nosotros medimos eso a través de los kilogramos. Entonces la clave correcta en rigor es la D. Las partículas se moverían en el espacio sin la posibilidad de adquirir masa. Esa sería la consecuencia. Muy bien, señores, ahora pasaremos al texto en inglés. En realidad aquí vamos a, digamos, darles algunas pautas sobre el sentido del texto, ¿no? Básicamente eso, y luego vamos a leer el texto en rigor, ¿no? Se supone que a partir de esta lectura, aunque eso es bastante complicado, si tu nivel de inglés es elemental, no hay manera de que se pueda inferir nada, ¿no? Estas preguntas más bien están vinculadas con personas que tengan un nivel intermedio, digamos, porque eso va a implicar que la lectura se entienda en principio y no se tenga que estar realizando una traducción, ¿no? Por esa razón vamos a precisar del texto, y a partir del texto vamos a dejar abierta la posibilidad, inferencias posibles, ¿no? Entonces, en lo que aquí respecta, se señala que realizar o hacer una inferencia, ¿no?, involucra usar lo que uno ya sabe, using what you know, ¿no?, usar lo que uno ya sabe. No olviden que esa terminación ing no solamente implica el gerundio, sino también puede derivar un verbo en sustantivo, puede derivar un verbo en adjetivo, incluso es posible, ¿no? Les había colocado el ejemplo de living beings, ¿no? Entonces aquí dice que hacer una inferencia está vinculada con utilizar lo que uno ya sabe para elaborar o extraer información razonable de la lectura, ¿no? Es esto que se llama lectura entre líneas, ¿no? Acá lo dice claramente, ¿no? Or reading between lines, ¿no? Esta lectura entre líneas. Bueno, entonces reading between lines es leer entre líneas. Entonces, los lectores que realizan inferencias, eso ya lo hemos visto incluso en castellano, utilizan la información textual como pistas para poder establecer vinculaciones razonables con datos que podrían desprenderse de esta, ¿no? Hay una cuestión que es interesante y que tiene que ver con cómo la inferencia se realiza cotidianamente, y eso es lo que dice acá. Obviamente, you practice inference every day. Practicas la inferencia todos los días. Eso es cierto, ¿no? Eso es completamente cierto. Aquí dice, for example, if you see a boy eating, ¿no? Si tú ves a un niño comer, por ejemplo, ¿no?, a new food, una nueva comida, and he makes a face, ¿no?, y hace una mueca, ¿no? Literalmente es algo así como y él hace una cara, ¿no? Hace un gesto, digamos. Then, entonces, you infer he does not like it. Puedes inferir que a él no le gusta la comida, ¿no? Uno puede llegar a esa conclusión, digamos, sobre la base de ciertas pistas, que no necesariamente van a ser lingüísticas. Uno puede dar lectura, por ejemplo, a los gestos, al rictus del rostro, y a partir de ahí podemos deducir si la persona se siente bien, no se siente bien, si tu compañía le parece agradable o no le parece agradable, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, dicho esto, vamos con la lectura en rigor. Dice lo siguiente aquí, ¿no? If a new technique called positron emission tomography, ¿no? En una nueva técnica, esto es básicamente castellano, called, denominada o llamada positron emission tomography, la tomografía de emisión de positrones, ¿no? PET, por así las en inglés. A volunteer is injected with mildly radioactive glucose or water. A un voluntario se le inyecta, a volunteer, un voluntario, literalmente is injected, es inyectado, ¿no? With mildly radioactive glucose or water, ¿no? Medianamente, eso es mildly, medianamente o levemente radioactiva. Nuevamente, entonces una nueva técnica denominada tomografía de emisión de positrones, en una nueva técnica denominada de esta manera. A volunteer, un voluntario, is injected, a un voluntario se le inyecta with mildly radioactive glucose or water, con
agua o glucosa medianamente radioactiva, ¿no? Ligeramente radioactiva. Or inhales radioactive gas, o inhala un gas radioactivo. Comparable in dosage to a chest X-ray, ¿no? Comparable en dosis a una radiografía de tórax, ¿no? And pats his head inside the ring of gamma ray detectors, ¿no? Y pone su cabeza, es el verbo to pat, ¿no? Es poner, pat a happy face, a propósito del guasón, ¿no? Poner. Y entonces la persona, este voluntario, pone su cabeza dentro, dice acá, de un anillo de rayos gamma, ¿no? Un anillo de rayos gamma. Vamos a leerlo así, ¿no? And pats his head, y pone su cabeza inside, dentro de a ring. Recuerden The Lord of the Rings, un anillo, a gamma ray detectors, de detectores de rayos gamma, ¿no? The parts of the brain, las partes del cerebro, that are more active burn more glucose and have more oxygenated blood, same their weight, ¿no? Entonces las partes del cerebro que están más activas, aquí tenemos el subordinante, el that, vamos a colocarlo con rojo por aquí, está el that. Entonces el sujeto es este, ¿no? The part of the brain, las partes del cerebro, that, que, are more active, que están más activas, burn more glucose, queman más glucosa, and have, y tienen more oxygenated blood, sangre más oxigenada, send their wear, ¿no? Literalmente es recibiendo su camino, ¿no? Esto se podría interpretar de la siguiente forma: y están más activas, queman más glucosa, ¿no? Y reciben sangre más oxigenada, ¿no? Send their way. Computer algorithms can reconstruct which parts of the brain are working harder. Algoritmos computarizados o algoritmos de computadora can reconstruct, pueden reconstruir, which parts of the brain are working harder, las partes del cerebro que están trabajando más duramente, ¿no? Que están trabajando más. From the pattern of radiation, de acuerdo con el patrón de radiación, that emanated from the head, ¿no? Que emanan de la cabeza. Bueno, entonces esta tomografía, digamos, permite que podamos detectar las señales cerebrales. Esa información, por ejemplo, es una información que se deduce, ¿no? Se deduce, porque aquí nos hablan de las partes del cerebro más activas. Entonces, esta tomografía de emisión de positrones hace posible que podamos detectar señales a nivel cerebral, que era una cuestión que antes no se podía, ¿no? Ahora, la pregunta es, question, for what purpose, ¿para qué propósito? Does the author describe, ¿no? El autor describe the PET technique, ¿no? La técnica PET, de tomografía de emisión de positrones. En rigor, lo que está haciendo el autor del texto es describir, ¿no? To describe, probablemente sea. To describe, voy a colocar aquí una cosa puntual, ¿no? To describe it. To describe. To describe. Vamos a colocarlo con amarillo mejor para que se note mejor. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad del autor del texto? To describe, ¿no es cierto? The PT, ¿no? Básicamente es reconstruir, ¿no? Es plantearse cuál sería el propósito del autor. Aquí él, porque además es un texto expositivo, no toma partida acerca de esta técnica, ¿no? Y más bien nos está informando, la intención es esa, informarnos cuál es, en rigor, las bondades de esta técnica de tomografía de emisión de positrones, ¿no? ¿Qué permite hacer? Bueno, nos permite rastrear señales a nivel cerebral gracias a una serie de dispositivos.
y de eso se generan a través de ciertos algoritmos computarizados, se puede reconstruir visualmente qué partes del cerebro están trabajando más duro, ¿no? de manera más pareja, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? El propósito principal es describir esta técnica PET, ¿no? Muy bien, queridos cachimbos, ahora vamos con el passage 2, ¿no es cierto? Que es un passage que viene sin traducción, not translation, but sí tiene esto un pequeño lexicón, ¿no? Un pequeño vocabulario. Así que esto les va a permitir, les va a dar cierta orientación, por ahí algunas palabras que no conocen, y que va, digamos, a permitirnos abordar la lectura, ¿no? Bueno, esto está vinculado más bien con la estética física. When students have to wear the same outfits, cuando los estudiantes tienen que utilizar la misma ropa, rather than, esto acá lo podemos traducir de la siguiente manera. No estoy seguro si ha venido, pero yo creo que sí. Esto se traduce en los siguientes términos. Rather than, en lugar de, ¿no? Being allowed, esto literalmente sería en lugar de ser permitidos, to select, de seleccionar, clothes, ropa, that suit their body types, ¿no? Que se ajuste a su tipo de cuerpo, ¿no? Entonces, de nuevo, dice aquí, when students have to wear the same outfits, cuando los estudiantes tienen que usar la misma ropa, rather than, en lugar de, being allowed, permitírseles, to select, seleccionar, clothes, que es ropa nuevamente, seleccionar ropa that suit their body types, ¿no? Their, que es el posesivo, sus tipos de cuerpo, ¿no? Entonces aquí se le permite seleccionar ropa que se adapte, este es el verbo principal, el verbo, perdón, subordinado, acá está el subordinante that, que se adapte, que se ajuste, ¿no? Su tipo de cuerpo. They can suffer embarrassment at school. Puede sufrir vergüenza en la escuela, ¿no? Ellos pueden sufrir, can suffer embarrassment, es ese bochorno, ¿no? Terrible, vergüenza en la escuela. Entonces vamos a colocar por aquí esta palabrita. Es cuando tú dices es un momento embarazoso, ¿no? Embarrassment, vergonzoso. Pueden pasar vergüenza, ¿sí? Bochorno en la escuela, at school. Child and Teen Development Specialist Robin Silverman told NBC News. Robert Silverman, Child and Teen Development Specialist, especialista en desarrollo de niños y adolescentes, told NBC News, dijo, told es el participio pasado del verbo talk, ¿no? Told NBC News, dijo a este noticiario NBC, today that students, empezamos con esta primera parte, ahora que los estudiantes, especially girls, especialmente mujeres, ¿sí? Especialmente girls, mujeres, tienden a comparar how each other looks in their uniforms, cómo unos y otros se muestran o se ven en sus uniformes, as a body image expert, como una imagen, como experta en imagen corporal, perdón. I hear from students all the time. Escucho a los estudiantes todo el tiempo, escucho de los estudiantes todo el tiempo. That they feel it allows for a lot of comparison, ¿no? Sienten que se les permite mucha comparación, ¿no? Eso es a lot of, ¿no? Es mucho. So, entonces, if you have a body that's a plus size body, ya, entonces acá son varias frases nominales, ¿no? A nosotros en castellano nos bastaría decir lo siguiente, ¿no? Si tienes un cuerpo gordo, un cuerpo, digamos, curvilíneo, un cuerpo alto, un cuerpo corto, ¿estamos de acuerdo? Básicamente sobre aquí se repite, body, ¿no? Incluso al inicio, ¿no? That body. Y en castellano diríamos, si tienes un cuerpo gordo, alto, corto,
voluptuoso, qué sé yo. Aquí el término body, que es cuerpo, se repite una y otra vez, por la siguiente razón. Como experta en imagen corporal, entonces, as a body image expert, I heard from students, escucho de los estudiantes all the time, todo el tiempo, that they feel it a lot of comparison, ¿no? Escucho de los estudiantes todo el tiempo que, digamos, que sienten que la comparación se realiza de manera permanente, ¿no? Se hace mucha comparación. So, if you have a body, si tienes un cuerpo, that is a plus size body, que es grande, más grande, es muy grande, a curvier body, un cuerpo curvilíneo, a very tall body, un cuerpo muy alto, a very short body, un cuerpo corto, those girls often feel, esas girls, chicas, often es una palabra que hemos visto en la semana número 5, que es a menudo, lo vimos en alguno de los textos que hemos resuelto sobre el particular. A menudo feel that they don't look their best, ¿no? A menudo sienten que no se ven mejor, ¿no? That they don't look, que no se ven their best, mejor. A study by researchers at Arizona State University, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, encontró that que students from schools without uniforms reported a higher self-perception scores. Encontró que estudiantes de escuelas sin uniformes, eso es lo que está queriendo decir aquí, reportaron higher self-perception scores, puntajes de autopercepción muy altos, o más altos than students from schools with uniform policies, ¿no? Que los estudiantes de escuelas con políticas de uniforme, ¿sí? Some students also find, algunos estudiantes también encontraron uniformes less comfortable, menos confortables than their regular clothes, que sus ropas regulares, ¿no? Que sus ropas comunes y silvestres, which may not be conducive to learning, lo que no puede ser conductive to learning, ¿no es cierto? Nos están pidiendo por esta palabra, cuidado con eso en la palabra de sentido contextual. Entonces, no puede ser conducentes to learning para el aprendizaje. In this sense, en tal sentido, uniforms do not help to study. Los uniformes no ayudan a estudiar. Muy bien, eso es lo que tenemos aquí. Bueno, este in this sense ya lo hemos visto antes, es en tal sentido. Bueno, la palabra de repente less es menos, scores, niveles, ¿no? Promedios de autopercepción, higher es más alto, ¿no? The regular clothes, que es ropa. Acá learning es aprendizaje, no se entiende como un verbo. Bueno, entonces aquí lo que es claro es el uso de uniformes en las escuelas. Ciertas escuelas que no lo usan, digamos que tienen una aceptación mejor, una percepción mucho mejor de su propio físico que aquellos estudiantes que sí están signados por las medidas, por las políticas de uniformes. Vamos entonces con la pregunta número 1. Bien, aquí tenemos el vocabulario que está bien básico: curved body, cuerpo más curvilíneo, a lot of, un montón de, a plus size body, un cuerpo de talla grande, a very short, un cuerpo muy corto, a very tall, un cuerpo muy alto. Y así tenemos, ¿no? Allow, dejar, dar permiso, permitir, cloth, que esté tejido, conducive, propicio, favorable, development, desarrollo, embarrassment, bochorno, vergüenza, y así tienes en realidad una serie de palabras, ¿no? They don't look their best. Bueno, esto ya en realidad es una oración, no es propiamente elementos vocabulares, ¿no? Less comfortable, entre otros. Y aquí tenemos they don't look their best, no se ven lo mejor posible. Muy bien.
What is the main idea? Uniforms do not develop the student intellect. Los uniformes no desarrollan el intelecto del estudiante. Uniforms do not benefit the bodies of a student. Los uniformes no benefician los cuerpos de los estudiantes. Alternativa C, uniforms are unnecessary to learn in school. Los uniformes son innecesarios para aprender en la escuela. Y finalmente, uniforms can be uncomfortable for students. Los uniformes pueden ser poco confortables, ¿sí? Ser incómodos para los estudiantes. Esa sería la clave correcta. Y ahora vamos con la pregunta 2. The adjective conducive could be replaced by. El adjetivo conducente podría ser reemplazado por heart, healthy, affluent, useful, ¿no? Y bueno, la palabra en contexto nos va a indicar en efecto que la clave correcta es useful, ¿sí? En rigor, útil. Vamos a ir colocando los adjetivos en castellano poco a poco. Heart es duro, la palabra healthy es saludable, la palabra fluent es fluido y la palabra useful, que es útil. It is false to affirm that children and teen people who use school uniforms. Es falso afirmar que los niños y adolescentes quienes usan uniformes escolares may think that they do not look good often. Puede pensar, las personas que utilizan uniformes escolares pueden pensar that they do not look good often, que no se ven bien, often, a menudo. May be dissatisfied with their appearance. Puede estar insatisfecho con su apariencia. Concentrate satisfactorily on their students. Se concentran satisfactoriamente en sus estudios. Y finalmente, can suffer embarrassment at school often. Puede sufrir vergüenza a menudo en la escuela. Bien, entonces aquí en el caso de la número 3, la clave correcta es la alternativa C. Se concentran, me nos piden aquí que lo que es falso afirmar, ¿no? O sea, ¿el uniforme escolar genera mayor concentración en la escuela? No. From the attitude of students who wear a school uniform. De las actitudes de los estudiantes, ¿no? From the attitudes, de las actitudes of student, de los estudiantes, who, ¿quiénes? Wear a school uniform, que usan uniforme escolar, ¿sí? Que usan uniforme escolar. It is inferred that, se infiere que. Alternativa A, many of the students, muchos de los estudiantes, may have violent attitudes, pueden tener actitudes violentas, ¿no? They are surprised by the variety of body figures. Están sorprendidos por la variedad de figuras corporales. Alternativa C, they do not respect, no respetan the teachers or the authorities, no respetan a los profesores o las autoridades. Y finalmente, many of them prefer to devote their time to studies. Muchos de ellos prefieren to devote, dedicar their time, su tiempo. Bien. ¿Cuál sería la clave entonces en la pregunta número 4? Se infiere que de las actitudes de los estudiantes quienes utilizan uniforme escolar, ¿no? Lo que el texto nos está diciendo es que en aquellos lugares donde hay una política de uso de uniforme escolar, lo más probable es que los alumnos tengan una actitud negativa hacia sí mismos, ¿no? Entonces, la clave correcta sería la alternativa B. They are surprised by the variety of body figures, ¿no? Están sorprendidos por la variedad
de figuras corporales. Y finalmente 5, if students understood that the shape of human bodies are characterized by diversity, si los estudiantes entendieran that the shape of human bodies, que la forma de los cuerpos humanos, are characterized by diversity, se caracterizan por la diversidad, ¿no? Alternativa A, they probably accept to wear school uniforms, probablemente acepten usar uniformes escolares. They would continue to reject school uniforms, continuarían rechazando los uniformes escolares. American students would become tolerant, los estudiantes americanos, los estadounidenses, would become tolerant, se volverían tolerantes. Y finalmente, teachers would see, los profesores verían that school grades improve, que los grados escolares mejoran, eso es improve, mejorar. Esta palabra sí creo que la hemos visto recién en este ciclo, ¿no? Mejora. Muy bien, y entonces la clave en rigor en esa pregunta es la alternativa A. They probably accept to wear school uniforms, ¿no es cierto? Probablemente aceptarían utilizar el uniforme escolar, ¿sí? La clave correcta sería la alternativa A. Bien dicho esto, señores cachimbos, acabamos con la primera sesión de inferencia, ¿sí? Pasaremos ahora entonces a ver el capítulo 2 la próxima semana.